Muy bien. Bueno, vamos a comenzar explicando un poquito el tema de generación y almacenamiento de energía eléctrica. Todos ustedes saben que los motores y los automóviles necesitan energía eléctrica. En los primeros automóviles se utilizaba la energía eléctrica en los primeros automóviles solamente para el encendido de la bujía, ¿sí? Para que se produzca la chispa en la bujía necesaria para la explosión, para el tiempo de la explosión. Como era una cantidad de energía muy limitada la que se necesitaba, directamente se lo podía producir con un magneto que consistía en un imán permanente que giraba junto con una polea del cigüeñal y una bobina que captaba el campo electromagnético, interactuaba con el campo electromagnético de ese imán permanente, produciendo una inducción en esa bobina que actuaba sobre la bujía, haciendo saltar la chispa para que se produzca la combustión en el tercer tiempo, ¿sí? Ni siquiera las luces utilizaban energía eléctrica en los tiempos de los primeros automóviles porque eran lámparas a queroseno, lámparas con velas, ¿está bien? A medida que fue avanzando la historia, los usos de la energía eléctrica en el automóvil fueron aumentando hasta el día de hoy, en el cual estamos hablando de automóviles completamente eléctricos, que es el futuro de la movilidad, ¿sí? El futuro de los automóviles es completamente eléctrico. Entonces, lo que vamos a ver ahora es vamos a dividir el tema de generación y almacenamiento de energía eléctrica. Durante esta clase vamos a ver todo lo concerniente a generación y la clase que viene vamos a ver almacenamiento. Pero básicamente, como para que todos comprendamos de qué estamos hablando, cuando hablamos de generación de energía eléctrica estamos hablando de el alternador en el automóvil, ¿sí? Cómo se genera la energía gracias al alternador, cómo se rectifica esa energía eléctrica, cómo se regula el voltaje, ¿está bien? Y luego, en la próxima clase vamos a hablar del almacenamiento de la energía eléctrica, porque necesitamos tener esa energía almacenada para utilizarla en los momentos que el motor no está encendido. Por ejemplo, para poner en marcha el motor, para poder utilizar los accesorios del vehículo cuando no está el motor funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veamos almacenamiento de energía eléctrica, vamos a ver la batería de acumuladores, ¿sí? Lo que nosotros normalmente conocemos como batería. De qué manera se almacena la energía eléctrica en la batería de acumuladores, se almacena como energía química, y qué ocurre internamente en la batería cuando se carga y cuando se descarga, ¿sí? Pero todo eso es para la siguiente clase. Y vamos a comenzar la clase de hoy. Si les parece a ustedes, voy a detener el video para que se escuche mejor. ¿Se escucha bien por ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a comenzar la clase de hoy hablando de el primer generador de energía eléctrica que tuvieron los automóviles, que fue el dínamo, ¿sí? Bien, aquí vemos un dínamo típico que vamos a ver que es bastante diferente a un alternador, ¿sí? Eh, la principal diferencia entre el dínamo y el alternador, a ver, esperen un poquito que no sé por qué no se abre la imagen, ahí está. ¿La están viendo ustedes? Sí, profe. ¿Sí? Bien. La principal diferencia entre el dínamo y el alternador eh, es la manera en la que se rectifica la corriente. El dínamo tiene un rectificador mecánico. Ustedes saben, ya lo vamos a ver de todas formas,
que la corriente inducida en cualquier generador de energía eléctrica es corriente alterna. Y nosotros necesitamos rectificarla porque el automóvil utiliza 12 voltios de corriente continua. Entonces, de acuerdo a la manera en que se rectifique la corriente generada, vamos a ver las diferencias entre uno y otro. El dínamo tiene un rectificador mecánico, mientras que el alternador tiene un rectificador formado por diodos semiconductores. Esa es la principal diferencia. Ahora bien, constructivamente hay otras diferencias que vamos a pasar a ver a continuación, pero primero vamos a ver un poquito qué ocurre. Fíjense, aquí está constructivamente las diferencias entre dínamo y alternador. Son bastante diferentes. El dínamo es más largo, ¿sí? Y tiene un diámetro menor que el alternador, que tiene un mayor diámetro y es más corto, y además es mucho más liviano el alternador. Para la misma potencia de generación de energía eléctrica, el alternador pesa aproximadamente la mitad que el dínamo. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar cómo se genera la energía eléctrica en un campo electromagnético con una bobina que está girando en ese campo electromagnético. Lo que nosotros vemos aquí son los extremos de la bobina. Uno que está conectado a esta escobilla en color naranja y el otro extremo de la bobina conectado a esta escobilla en color azul. Esa bobina la vemos dibujada aquí de manera completa en 3 dimensiones. Ahí podemos entender un poquito más qué vemos cuando vemos la parte anaranjada que corresponde a una mitad de la bobina y la parte azul que corresponde a la otra mitad de la bobina. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Bien, les hago una consulta. ¿Vieron algo de esto de inducción electromagnética en física? Leyes de Faraday, algo de toda esta parte, ¿vieron? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, bien, perfecto, lo tienen más o menos presente. Quiere decir que vamos a hacer un repaso de todo eso que vieron en física, ¿sí? La regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? La regla de la mano derecha servía... La regla justo La se regla, cortó la regla de la mano derecha. la regla de la mano derecha, exactamente. A ver. ¿Me ven ahí? Sí, profe. Bien, la regla de la mano derecha, ¿sí? Nos decía que servía para conocer el sentido de la corriente inducida en un conductor que se estaba moviendo dentro de un campo magnético, ¿sí? La regla de la mano derecha nos decía que las líneas de fuerza del campo magnético tenían que pinchar la palma de la mano derecha. El dedo pulgar indicaba el sentido del movimiento de la bobina, ¿sí? Y el resto de los dedos indicaba el sentido de la corriente inducida. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, excelente. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la regla de la mano derecha. Disculpen, hay otra cosa que no mencionamos. La ley de Faraday del electromagnetismo nos decía que la FEM, fuerza electromotriz inducida en un conductor que se mueve dentro de un campo magnético, era directamente proporcional a la velocidad con la que variaba el campo magnético. Significa que cuanto con mayor velocidad corte líneas de fuerza ese conductor, mayor va a ser la FEM inducida. ¿Sí? Regresamos a compartir pantalla. Entonces, en la primera mitad de esta bobina, a ver, voy a ver si puedo. Bien, en esta primera mitad de la bobina, si nosotros suponemos que está girando en sentido horario, así como está indicado aquí, ¿qué sentido va a tener la corriente que esté circulando por esta parte de la bobina? Si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que tenemos que colocarla con la palma apuntando hacia el polo norte
porque las líneas de fuerza salen de polo norte a polo sur, ¿no? ¿Estamos bien? Bien. Por lo tanto, el dedo pulgar, ¿sí?, nos va a indicar el sentido de movimiento de la bobina, que para la primera mitad de la bobina, para esta que está aquí, es hacia arriba, en esa parte, ¿sí? Y el resto de los dedos indican la dirección de la corriente inducida. Quiere decir que aquí se va a estar moviendo desde, en esta dirección, ¿sí? Desde el comienzo de la bobina hacia esta parte de la bobina. Ahora bien, ¿qué ocurre en esta parte? La fuerza electromotriz debería circular desde el final de la parte de atrás de la bobina hacia la parte de adelante, ¿sí? Si aplicamos la regla de la mano derecha ahí, vamos a ver que ocurre lo mismo. Tenemos que ponerla así a la mano, para que las líneas de fuerza, perdón, disculpen, así, para que las líneas de fuerza pinchen la palma de la mano, el dedo pulgar indica el sentido de la dirección del movimiento y el resto de los dedos nos indica el sentido de la corriente inducida, quiere decir que aquí es saliente. Esto nos está indicando que cada vez que la bobina pasa del plano que divide el polo norte y el polo sur, ¿sí?, de los 90 grados de este eje, se invierte en esa bobina el sentido de circulación de la corriente. Por lo tanto, la fuerza electromotriz y la corriente que se induce siempre es alterna. A ver, hay un gráfico por acá. Bueno, justamente no tengo acá un gráfico en donde se ve que es alterna la fuerza electromotriz inducida. Nosotros necesitamos rectificarla de algún modo, ¿sí? Y el dínamo recurre a un rectificador mecánico que está formado por delgas, ¿sí?, o escobillas. Las delgas son estas partes metálicas y las escobillas son los carbones que hacen contacto con las delgas. Fíjense en esta imagen qué ocurre ¿están viendo ahí? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que siempre este borne de la izquierda es negativo y el de la derecha siempre es positivo, a pesar de que la FEM inducida y la corriente inducida es pulsante. No es continua perfectamente, pero no invierte la polaridad. ¿Por qué no se invierte la polaridad? Porque esta escobilla de la izquierda siempre está en contacto con la mitad de la bobina que está circulando por aquí, no importa si es la mitad celeste o la mitad naranja, aquí siempre tiene una cruz. ¿Ven la crucecita que está indicada aquí? Y aquí la otra mitad de la bobina tiene un punto, ¿lo ven? ¿Saben qué significa la cruz y el punto? No, profe, me perdí. La cruz y el punto les indica a ustedes cómo es el sentido de la corriente, ¿sí? La cruz significa que es una flecha que está ingresando y por eso ustedes ven una cruz, porque se supone que están viendo la parte de atrás de la flecha. En cambio, el punto representa una flecha que está saliendo del conductor. Por eso ustedes ven un puntito, que es la parte delantera de la flecha. ¿Se entiende? Quiere decir que por esta bobina, por esta parte, donde hay un punto, siempre la corriente es saliente. Por eso este tiene signo positivo. Y por este, la corriente siempre es entrante, por eso tiene signo negativo. Esta mitad de la bobina, siempre por esta mitad de la bobina, no importa si es la naranja o la azul, pero siempre que recorre este trayecto, estos primeros 180 grados del giro, ¿sí?, siempre esa mitad de la bobina va a tener una corriente entrante. Aquí, justo a los 180 grados, se invierte el sentido y pasa de entrante a
salientes, por eso tiene el punto del otro lado. ¿Sí? Y fíjense que justo aquí en la posición de 180 grados, ¿sí?, no hay ni un punto, ni una cruz en ninguna de las dos, ni arriba ni abajo. ¿Lo llegan a ver? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ese momento el el campo no conductor, tiene inferencia, digamos. sí señor, el conductor justo en este momento, su velocidad tangencial, ¿sí?, es paralela a las líneas de fuerza del campo electromagnético, por lo tanto no se está produciendo justo en esa posición corte de línea de fuerzas, no hay variación del campo electromagnético, por eso aquí no hay inducción, ¿sí? Lo que ocurre con la corriente inducida es justamente lo que estamos viendo aquí abajo. Parte de cero, aumenta hasta un máximo, el máximo se da aquí, justo cuando la velocidad tangencial es perpendicular al campo electromagnético, ahí se da el máximo, y luego disminuye hasta que vuelve a cero aquí. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Está claro? ¿Alguna duda de esta parte? Vamos bien, profe. Bien, excelente. O sea que hasta ahora lo que podemos decir es que en un generador de energía eléctrica siempre la FEM y las corrientes inducidas son de naturaleza alterna. Y nosotros para rectificarla podemos recurrir, como en el caso del dínamo, a un rectificador mecánico que está formado por escobillas y colectores. Ahora bien, ¿de qué manera podemos mejorar nosotros esta corriente pulsante, que aunque no es alterna, tiene una pulsación bastante pronunciada? ¿Cómo podemos hacer para que no vaya de cero a un máximo, vuelva a cero y de nuevo se produzca ese salto? Lo que podemos hacer es aumentar el número de bobinas. ¿Sí? Fíjense, en esta imagen justo está en la posición en la que yo les decía que no había inducción de corriente. ¿Lo ven? ¿Qué pasa si aumentamos el número de bobinas? Fíjense, con una sola espira, la FEM resultante es esta, que es la que habíamos estado viendo recién. Pero ¿qué pasa cuando tengo dos espiras, como en este caso? Voy a tener, si tengo dos espiras, cuatro delgas, que son los contactos metálicos que hacen contacto con los carbones, ¿sí? Por lo tanto, al tener cuatro delgas, no va a tener que pasar 180 grados de giro hasta que cambie, ¿sí?, el contacto a la siguiente delga, sino que van a pasar solamente 90 grados de giro. Y eso es lo que vemos aquí, ¿sí? Al haber un contacto más próximo, la FEM resultante sigue siendo variable, sigue siendo continua porque no hay una inversión de la polaridad, pero la variación es mucho menor que aquí. Quiere decir que cuanto mayor número de espiras tenga el dínamo, más parecida a una corriente continua va a ser la resultante, ¿sí? Por eso los alternadores se fabrican con un número grande de bobinas. Fíjense en esta imagen la cantidad de delgas que tiene, el dínamo. Aquí podemos ver todas las delgas que están conectadas cada una a un inicio y a un final de una bobina, ¿sí? Y estos son los carbones o los colectores, que son los que hacen contacto con las delgas, recogiendo la energía eléctrica ya rectificada por este rectificador mecánico. Ahí lo podemos ver completo, ¿sí? Se ven las espiras, las soldaduras a las delgas y los carbones que recogen la energía eléctrica. Bien, ¿cuál es el problema con este dínamo? ¿Por qué se dejó de utilizar? Por varios motivos, el dínamo no se sigue utilizando en la actualidad. En primer lugar, habíamos dicho que era bastante pesado para una determinada potencia de energía eléctrica generada, ¿sí? Por otro lado, este colector mecánico está
sometido a muchas exigencias desde el punto de vista eléctrico y desde el punto de vista mecánico. Se producen chispas al cambiar de una delga a la otra, se producen deterioro de los carbones, deterioro de las delgas del colector. Todo eso hace que tenga una duración limitada, ¿sí? Por otro lado, fíjense que en este caso nosotros tenemos dos elementos en un dínamo o en un alternador. Una parte es el estator, que es la parte que no gira, ¿sí? Y otra parte es el rotor, que es la parte que está girando. De algo no sé qué ocurrió. Se cortó se interrumpió, no sé qué pasó, volvió solo. ¿A ustedes también se les cortó? ¿O ustedes continuaron Nosotros en la nos quedamos reunión? No, como profe. si salió de la sala de Zoom. Bueno, no, la verdad que no sé qué habrá ocurrido. Bueno, voy a retomar lo que estábamos diciendo. No sé hasta qué parte escucharon, recuérdenme, por favor. Recién estaba comenzando a hablar del rotor. ¿Qué era el rotor? Ah, estábamos mencionando que en un generador de energía eléctrica tenemos una parte fija, que es el en una imagen cuál era el rotor y cuál era el estator. Estábamos explicando que el rotor es la parte que gira y el estator la parte fija. En algunos casos, aquí vemos que el estator está bien. Aquí vemos que el estator está formado por un imán permanente. En realidad esto no es así, sino que hay un electroimán que forma el campo magnético eh, que sirve para el inductor, que sería el estator, ¿sí? Y la energía, la corriente que circula por ese imán permanente, por ese electroimán, la toma de eh, la misma FEM inducida en el mismo dínamo. ¿Se entiende? Del rotor obtiene la corriente con una derivación de los colectores, obtiene la corriente que va a formar el campo magnético que va a servir para inducir la corriente en esta bobina. Quiere decir que tanto el estator como el rotor tienen bobinas. Nada más que una bobina funciona como inductor y otra bobina funciona como inducido. ¿Sí? En el caso del dínamo, el estator es el inductor y el rotor es el inducido. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Sí, profe. Perfecto. Bien. En el caso del alternador, ya vamos a ver por qué, es más beneficioso que el campo magnético sea el que gire. Vamos a ver cómo funciona el alternador. Es lo mismo, ¿sí? Nada más que el bobinado inducido está fijo y lo que gira es el campo magnético. El efecto es el mismo. Eso significa que en el alternador el rotor es el inductor y el estator es el inducido. Eso tiene varios beneficios.
Pero la pregunta es la siguiente. Si es más beneficioso que el estator sea el inducido y el rotor el inductor, ¿por qué no se puede hacer eso en un dínamo? ¿Qué se les ocurre? Por el espacio, ¿no? No. ¿Cómo rectifica la corriente el dínamo? Claro, lo rectifica en forma mecánica, digamos. Lógico. Si no está girando el inducido, no voy a poder utilizar ese rectificador mecánico. ¿Se entiende? Claro. Si el inducido está fijo, no puedo aplicar este rectificador mecánico. O sea que estoy obligado a que el rotor sea el inducido. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Alternador. Como este que vemos aquí. ¿Sí? El rotor es el inductor y el estator es el inducido. ¿Sí? Como ya no tengo que recurrir al rectificador mecánico para rectificar la corriente alterna que se induce, sino que recurro a un rectificador formado por un puente de diodos semiconductores, ya no necesito que sí o sí esté girado el inducido. Por lo tanto, puedo aplicar esta solución que es mucho mejor por varios motivos. ¿Sí? Entre esos motivos, en este caso, este alternador tiene el rotor formado por imanes permanentes, pero en realidad, en la mayoría de los alternadores, el rotor tiene también un devanado que hace que sea el inductor, ¿sí? Lo transforma en un electroimán. Fíjense, en este corte se ve el devanado del rotor, que en este caso funciona como inductor, y se ve el devanado del estator, que en este caso funciona como inducido. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que podemos hacer el rotor más liviano porque tiene un devanado más pequeño, porque no se tiene que inducir en él la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida, sino que todo solamente tiene que circular una corriente para generar el campo magnético del inductor. Por lo tanto, puede ser más pequeño este devanado, ¿sí? Puede ser más liviano el inductor y permite girar a mayor número de revoluciones por minuto. ¿Se entiende? Por otro lado, se elimina el chisporroteo que ocurre en el colector, porque en este caso yo lo que tengo aquí son directamente anillos rozantes en lugar de delgas. Estos anillos rozantes no tienen ninguna interrupción como las delgas que veíamos del dínamo. Quiere decir que es un anillo cerrado que está conectado a un extremo y el otro anillo conectado al extremo final de la bobina que forma el inductor, el imán permanente del inductor. Y por esos anillos, a través de dos carbones, se le suministra la corriente para que forme el campo magnético del rotor inductor. Pero al no tener interrupciones, estas delgas, al no haber cambio de tensión ni cambio de polaridad, no se produce ningún chispoteo. No se producen esas chispas que deterioran los carbones, tienen una duración muchísimo mayor. En definitiva, por todos estos aspectos, el alternador es una solución muchísimo mejor que el dínamo y los años 70. Disculpe, profe, a mí se me cortó todo, o no sé si fui el único, pero si puedes repetir, porque no escuché, Sí, no profe, puede entendí. repetir la última parte. La última parte, ¿desde dónde? ¿Hasta dónde escucharon, por favor? No, las últimas palabras que dijo.
Estábamos explicando los beneficios del alternador respecto al dínamo. Decíamos que tiene una duración y un mantenimiento muchísimo menor, tiene mayor potencia para el mismo peso, ¿sí? Y tiene otras ventajas que las vamos a ver en una imagen a continuación. ¿La ven esta imagen aquí? Sí, profe. Bien. Esta imagen les representa a ustedes la curva de carga de un alternador y de un dínamo. Y el porcentaje del tiempo que un motor está funcionando a cada régimen de revoluciones por minuto. Este gráfico está hecho para un motor diésel de un autobús, de un colectivo urbano, ¿sí? Por eso los números de revoluciones no van a corresponder al número de revoluciones de un motor de combustión interna que funciona con gasolina, como el que estuvimos viendo nosotros. Fíjense que en un motor diésel la velocidad de ralentí es mucho menor que la velocidad de ralentí de un motor de combustión a gasolina. Aquí está en el orden de los 400 RPM la velocidad de ralentí de un motor diésel, ¿sí? Pero fíjense que el 40% del tiempo, 35% del tiempo, está funcionando un motor de un colectivo urbano, está funcionando a velocidad de ralentí, ¿sí? Y solamente el resto de las velocidades está funcionando mucho menor tiempo. Fíjense que a una velocidad de 500 RPM es un 8% aproximadamente, a una velocidad de 1000 RPM, ¿sí? Es un 7%, bueno, en fin, el 35% del tiempo está en ralentí. ¿Qué ocurre con el dínamo? A esa velocidad de giro de ralentí de un motor diésel, el dínamo no carga, ¿sí? El dínamo necesita para generar 30 amperes una velocidad de giro de por lo menos 600 RPM, ¿sí? En cambio, el alternador, a la velocidad de giro de ralentí del motor diésel, ya está generando esos 30 amperes necesarios para la carga. Significa que en este tipo de motores que estamos explicando, que tienen dínamo, necesitamos tener una batería de mucha capacidad porque la mayor parte del tiempo que el motor esté funcionando no se va a estar cargando esa batería, ¿sí? En cambio, con el alternador sí. Es la principal ventaja del alternador respecto al dínamo, además de las otras ventajas que ya habíamos mencionado, como su menor mantenimiento, mayor duración y mayor potencia generada para el mismo peso. ¿Se entiende? Esta imagen, ¿sí?, ustedes la van a necesitar para el trabajo práctico. La tienen en el libro de Arias Paz. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien, profe. Bien, excelente. O sea que están claritas ahora las ventajas del alternador respecto al dínamo. Ahora bien, estábamos viendo los componentes del alternador. Esta es la polea que a través de la correa de accesorios se conecta con la polea del cigüeñal, de donde obtiene el movimiento, ¿sí? Aquí vemos los anillos rosantes que le suministran energía eléctrica al bobinado del rotor, que funciona como inductor, y aquí vemos el corte del bobinado del estator, que funciona como inducido. Ahora bien, ¿qué ocurre con la rectificación de corriente por parte del alternador? El alternador recurre a este elemento que estamos viendo aquí, que está formado por un puente de diodos.
ahí lo que podemos observar son los diodos que están conectados en esta placa metálica que sirve como disipador de calor. ¿Sí? Es lo que estamos observando aquí. El puente rectificador de diodos. Entonces tenemos que estudiar un poquito cómo funciona un diodo y cómo rectifica la corriente. ¿Sí? ¿Algo de esto ustedes vieron? ¿Alguien tiene un poquito de idea de esto? Yo lo vi en la secundaria, en la En técnica. la Claro, yo Bien, también, profe. perfecto, en la secundaria vieron semiconductores. Los que no fueron a una escuela técnica no lo vieron, ¿no? Sí, en la técnica lo vimos. Claro, pero los que no fueron a una escuela técnica no vieron nada de esto. ¿Hay alumnos que no pertenezcan a una escuela técnica? ¿No? ¿Todos fueron a una técnica? Excelente, si es así. Bueno, repasemos un poquito. ¿Sí? El diodo, acá tenemos su símbolo, está formado por un ánodo y un cátodo que están formados por una unión de dos materiales, ¿sí? Que son semiconductores. Eso significa que no son ni completamente conductores de energía eléctrica, ni tampoco son aisladores. Por eso se llaman semiconductores. El diodo tiene la particularidad de que permite la circulación de corriente en sentido directo, pero impide la circulación de corriente en sentido inverso. ¿Sí? Eso significa que aquí, como está dibujado este diodo con la flechita apuntando de izquierda a derecha, cuando la corriente circula en el sentido de la flecha, de izquierda a derecha, el diodo permite que circule la corriente. Pero cuando la quiero hacer circular en sentido contrario, de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda, el diodo impide la circulación de la corriente. ¿Sí? Fíjense, aquí está bien clarito. De izquierda a derecha conduce la corriente, pero de derecha a izquierda, polarizado en sentido inverso, no conduce la corriente. Eso significa, se dice que el diodo conduce cuando está polarizado en sentido directo. ¿Sí? Eso significa que el positivo tiene que estar unido no sé cuántas veces se nos va cortando en el día de hoy. Increíble. Continuamos. ¿Se entendió lo que explicábamos del ánodo y el cátodo? ¿Y del funcionamiento del diodo? Sí, profe, bastante bien. Bien, perfecto, muchas gracias. Continuamos entonces. Aquí podemos ver los diodos que se utilizan en el alternador. Son de este tipo, ¿sí? En donde puede ser que el cátodo, en los automóviles ustedes saben que normalmente se utiliza la carrocería del automóvil como negativo, ¿sí? Todo lo que esté vinculado a la carrocería del automóvil está conectado al negativo. En ese caso, yo lo que debería tener
Como ven, estos diodos son los que se introducen en el disipador que forma la placa del rectificador. Aquí, ¿sí? Si esto está conectado al negativo, esto debería ser el cátodo de los diodos y la otra parte el positivo. ¿Sí? ¿Lo ven? Positivo, por aquí sale la corriente. Por aquí ingresa, por aquí sale. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que vean es... No lo tengo aquí. A ver. Un segundito. Quiero que vean que funciona con... ¿Qué ocurre cuando queremos rectificar la corriente con un solo diodo? ¿Ven esa imagen ahí? Sí, ¿Sí ahora la la ven? estoy viendo, profe. Perfecto, bien. Fíjense que aquí tenemos un generador alterno, como podría ser el dínamo, ¿sí? Y el circuito que tiene un diodo para que en la carga yo tenga solamente corriente en un solo sentido. Fíjense que cuando tenemos un solo diodo, como tengo aquí, cuando el semiciclo positivo impulse corriente a través del ánodo del diodo hacia el cátodo, la corriente va a circular aquí en este sentido, ¿sí? Que es esta parte que veo aquí. Pero en el semiciclo negativo, cuando la corriente intente circular al revés, el diodo no lo va a permitir. ¿Se entiende? Porque voy a tener el positivo aquí en el cátodo y el negativo en el ánodo. Entonces el diodo va a impedir que durante el semiciclo negativo circule la corriente y recién en el próximo semiciclo positivo voy a tener circulación de corriente. Eso significa que voy a tener solamente aprovechamiento de los semiciclos positivos, así como veo aquí. En cambio, yo podría utilizar en lugar de un solo diodo, un puente de diodos que me va a permitir aprovechar también el semiciclo negativo. ¿Sí? Un puente de diodos está formado por 4 diodos, como puedo observar aquí. Aquí tengo representado un transformador, ¿sí? Podría ser también un alternador en lugar de un transformador. Lo importante es que durante el semiciclo positivo, fíjense cómo circula la corriente a través de la carga, ¿sí? Circula a través de este diodo que está polarizado en forma directa hacia la carga. Fíjense que este diodo, tanto este como este, están polarizados en forma inversa. Por eso, por ellos no circula la corriente. Va a circular por este diodo hacia la carga y luego, fíjense cómo va a retornar a la bobina a través de este diodo que está polarizado también en forma directa. ¿Sí? No va a circular por este diodo porque este está polarizado en forma inversa. ¿Sí? Y retorna a la bobina. Cuando se invierte el ciclo, cuando este borne del bobinado sea el positivo, ¿qué va a ocurrir? La corriente va a circular a través de este diodo negro, ¿sí? Hacia la carga, con el mismo sentido que estaba circulando recién, y va a retornar al negativo que va a estar aquí a través de este otro diodo negro, va a retornar al borne negativo. Quiere decir que en ese caso voy a aprovechar tanto los semiciclos positivos como negativos. ¿Se entiende? ¿Lo habían visto al puente rectificador con 4 diodos? Y he escuchado Yo hablar lo de él. conocía por la secundaria. Bien, bien. ¿Y quién me decía que lo escuchó nombrar? Yo también soy de la técnica, profe, sí, más o Con menos lo Roja vi. éramos compañeros de jardín, profe. Ah, Rohan y quién más.
y Barrio Nuevo, desde jardín, que somos compañeros de todas las secundarias en la universidad. La secundaria era la universidad. No es común eso, chicos, ¿eh? Lo felicito. No es tan común. Yo tuve compañeros también de jardín, de primaria y de secundaria, pero todos los que tuve de compañeros en la primaria y en la secundaria ya no fueron compañeros míos después en la universidad. Así que es muy poco común. Bueno, bien. Ahora, los alternadores no son por lo general monofásicos, no cuentan con una sola bobina como esta, sino que por lo general son trifásicos, como en este caso, ¿sí? El alternador trifásico, aquí podemos ver un alternador trifásico que tiene una conexión que se llama conexión triángulo, que ustedes la van a ver el año que viene cuando tengan electrotecnia. Ahora, por ejemplo, Matías Mesana, que él está cursando paralelamente electrotecnia, se va a dar cuenta fácilmente, Matías, de qué hablamos cuando vemos esta conexión en triángulo, ¿sí? Pero es un generador, un alternador trifásico. ¿Por qué trifásico? Por el motivo que... aquí tengo otro dibujo del puente de diodo, fíjense. A ver si tenía un dibujito del trifásico. Denme un segundito, por favor, así les muestro cuál es la ventaja del generador trifásico. ¿Ven esta imagen del libro? Sí, profe. Bien. Fíjense que aquí tenemos una sola bobina, ¿sí? En el estator. El rotor es el inductor, ahí como pueden ver, ¿sí? Y el estator es el inducido, tenemos una sola bobina, por lo tanto una sola onda de corriente alterna generada, ¿sí? En cambio, cuando tenemos tres bobinados dispuestos cada 120 grados, como en este caso, una bobina es esta que está pintada de negro, otra bobina es la que tiene las cruces, así como en este caso, y otra bobina es la que tiene los puntos. Tenemos tres bobinas desfasadas 120 grados entre sí, por lo tanto vamos a tener tres ondas alternas desfasadas 120 grados, como en este caso. Es un alternador trifásico. Y cuando se rectifique esta onda alterna trifásica, lo que voy a obtener va a ser esto que veo aquí, ¿sí? Toda la parte superior va a ser una onda prácticamente continua. Esa es la ventaja del alternador trifásico respecto al monofásico. ¿Bien? ¿Y cómo rectifica en un alternador trifásico? Fíjense, aquí yo tengo una de las bobinas, ¿sí?, que está polarizada en este sentido, con el positivo aquí y el negativo aquí abajo. Ahí la corriente va a salir a través del diodo 1, ¿sí?, va a pasar por la carga, aquí va el chasis, fíjense que el negativo de la batería está conectado al chasis, es lo que representa este símbolo, y luego, a través del chasis, va a regresar a la bobina a través del diodo 5. ¿Qué va a ocurrir cuando se invierta? ¿Sí? Este va a ser el positivo. ¿Por qué diodo va a salir cuando este borne sea el positivo? Fíjense, va a salir por el diodo 2, todavía en sentido positivo, va a pasar a través de la batería y va a retornar, tiene que retornar aquí, al negativo, por el diodo 4. ¿Se entiende? Con las otras bobinas pasa lo mismo, ¿sí? Y se van intercambiando los diodos que van produciendo la rectificación. Por supuesto que cuando una de estas está cambiando su polaridad, fíjense en el gráfico que veíamos recién, ¿sí? Cuando una está cambiando su polaridad, hay otra, ¿sí?, que está teniendo otra polaridad, entonces
funcionan simultáneamente todos los diodos, rectificando, permitiendo o impidiendo el paso de la corriente, no de cada bobina individualmente, sino que están funcionando las tres juntas. Nosotros aquí lo vimos para una sola bobina. ¿Sí? Los 6 diodos están funcionando todo el tiempo. ¿Se entiende? Quiere decir que los rectificadores, los alternadores, disculpen, por lo general son trifásicos. Bueno, hasta ahora hemos visto el dínamo, sus desventajas, por qué dejó de utilizarse, vimos el alternador, vimos cuáles son sus ventajas, vimos cómo está formado, que tenemos un rotor inductor y un estator inducido, vimos que la rectificación se produce a través de un puente de diodos, en el alternador trifásico son 6 diodos los que se utilizan, ¿sí? Vimos la curva de carga del alternador respecto al dínamo. Ahora lo que nos falta ver es algo muy importante. ¿La velocidad de giro del alternador es continua? No, ¿sí? No es continua. Por lo tanto, el valor de la fuerza electromotriz inducida también va a ser variable, ¿sí? Nosotros necesitamos, por algún medio, impedir que la fuerza electromotriz inducida supere la tensión normal de carga de la batería, que son alrededor de entre 13 y 14 voltios aproximadamente. ¿Sí? El alternador, para poder cargar la batería, tiene que tener una tensión de entre 13 y 14 voltios. Cuando gira a una velocidad que le impide cargar la batería, va a tener una tensión menor a los 13 voltios, por lo tanto prácticamente no la va a estar cargando, pero si aumenta mucho la velocidad de giro y la fuerza electromotriz inducida supera los 14 voltios y medio, 15 voltios, podrían producirse daños en el circuito eléctrico del automóvil y daños también en la batería. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bien. Por lo tanto, necesitamos un regulador de tensión, un regulador de voltaje que me impida que la tensión de nuestro generador, de nuestro alternador, supere la tensión máxima de carga, que como les decía son aproximadamente 14 voltios y medio. Entonces vamos a ver cómo funciona ese regulador de tensión. Y tenemos dos tipos de regulador. Uno mecánico y uno electrónico. El mecánico ya no se utiliza más, pero vamos a ver en qué consiste, ¿sí? Estas dos imágenes que estoy viendo aquí corresponden a un regulador de tensión mecánico. Fíjense que tengo un poquito, chicos. Bien. Nos falta poquito. ¿Quién había quedado como hospedador? Usted, profeta. Bien. Perfecto. Ahí me lo pasaron al rol, pero uno de ustedes quedó de hospedador, ¿cierto? Sí, yo, profe. Bueno, Brandon, muchas gracias. Bueno, vamos a intentar terminar, ¿sí? Estábamos hablando del regulador de voltaje. No sé si llegaron a ver esta imagen. Les decía que había uno mecánico y uno electrónico, ¿sí? El que se utiliza actualmente es el electrónico. Aquí estamos viendo uno mecánico que está formado por una bobina y una lámina que está permanentemente vibrando. Y ya les voy a explicar cómo funciona, ¿sí? Aquí vemos la parte posterior de un regulador mecánico en donde vemos la resistencia, es esa que está formada ahí, y ya vamos a ver para qué sirve esa resistencia. Fíjense en esta imagen
un regulador electromagnético, le llama el regulador mecánico. Vamos a ver cómo está formado. La resistencia que veíamos recién es esa que aparece allá abajo en el dibujo, ¿la ven? Esa es la resistencia. ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. En condiciones normales, cuando el alternador no está produciendo una tensión superior a la tensión necesaria para que se cargue la batería, este contacto este contacto en realidad es una posición que tiene un normal cerrado con el contacto de arriba. Quiere decir que están en contacto estas dos láminas permanentemente, ¿sí? Por lo tanto, la corriente va a circular a través de esta lámina por este contacto y luego va a salir por este contacto de abajo, ¿sí? Va a salir la corriente que va a ir al inductor, quiere decir al rotor del alternador, que es la corriente necesaria para producir el campo magnético giratorio que va a inducir la fuerza electromotriz en la bobina del estator. Ahora bien, cuando la tensión, ¿sí?, que está generando el estator supera el valor necesario de carga de la batería, esta bobina que está aquí está conectada y está sensando esta bobina la tensión generada. Supera el valor máximo permitido, el campo eléctrico de la bobina va a atraer este contacto, va a perder su conexión de arriba con el contacto a conectarse con el de abajo. Si no va a pasar, quiere decir que por lo tanto va a aplicar